Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Familia, pueden tomar asiento y quiero primero empezar dando gracias por esa sorpresa. Es una gran bendición el amor de ustedes para con nosotros. Quiero decir algo que quizás no lo digo en público seguido, y es reconocer que detrás de la obra que quizás yo puedo hacer está mi esposa. Realmente, como digo, quizás no digo mucho en público, pero Gaby es, como ustedes saben, gracias por incluirla a ella en esto, porque realmente, aunque nosotros creemos que el oficio es para el hombre, el oficio pastoral, pero detrás de mi oficio como pastor está Gaby, de maneras que quizás otra vez públicamente no lo digo, ella está ahí. Así que gracias a Dios por la vida de mi esposa, por todo el apoyo que ella da a esta iglesia, por todo lo que hace, y gracias por ser la compañera que Dios ha dado en mi vida para ministrar tanto en momentos alegres como en momentos difíciles, y doy gracias a Dios por ella. También reconocer y dar gracias a Dios porque, aunque no tenía planeado predicar en esta mañana, quiero dar gracias por las oraciones de ustedes para conmigo y para mi familia en este tiempo triste, la pérdida de mi abuelita, que ella está en vida ahora, gozándose de su Señor y su Salvador. Gracias, y quiero dar gracias nuevamente porque, aunque no hemos oficialmente nombrado y ordenado a Oscar y Mateo, este también es un mes donde yo reconozco tanto a ellos como a sus esposas y a todo este equipo que Dios da gracia sobre gracia, desde los que saludan, desde los que ponen, quitan, desde los que sirven con los niños. Gracias a todos, porque somos una iglesia y este es un oficio de todos nosotros. Y siempre ellos, Oscar y Mateo, están dispuestos. Cuando estaba todavía en Colombia, me dijeron que si quería ellos podían predicar, estaban dispuestos a hacerlos, pero sentí de parte de Dios tomar este tiempo para poner una pausa a nuestra serie en el libro de Gálatas, del corazón del Evangelio, y pensar en algo que usualmente no pensamos. Y yo quiero llevarles a ese miércoles, cuando estaba de camino a Bogotá, a ciertos pasos o altos o ciertos allá arriba, pies de altura, y llorando en el avión. Unas cosas que yo quise hacer es meditar en cómo vemos la muerte como creyentes, porque ahorita hablaba con Oscar sobre la realidad, y es que nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida espiritual, pero la realidad es que todos aquí vamos a ver la muerte. La realidad es que todos vamos a morir. Eso no ha sido quitado del creyente. Todos aquí vamos a pasar por eso que usualmente no queremos pensar, y es la muerte. Entonces, mientras que yo estaba en esos pies de altura, yo quería ser consolado. ¿Consolado con qué? ¿Dónde buscar lo que consuelo? Y es en la palabra de Dios. Y igualmente de regreso el viernes en la madrugada venía y quería, sentía de parte de Dios compartir con ustedes cómo Dios me consoló y cómo me sigue consolando, pero cómo Dios te puede consolar a ti si quizás has perdido a alguien, o lo más seguro, otra vez, todos aquí vamos a perder a alguien. Entonces yo quiero poderles guiar en esto juntos hoy, donde vemos qué es la muerte, pero quiero que miremos la muerte cara a cara por medio de la muerte y vida de Cristo. Quiero que lo veamos, algo que no acostumbramos a pensar, pero quiero que lo veamos por medio de la muerte de Cristo. ¿Y qué es la muerte? Bueno, la muerte, primero que todo, es esta realidad normalmente que todos vivimos. Todos viviremos este paso de lo terrenal a lo celestial. Y quiero animar a que quizás, si tú nunca has pensado en esto, y puede ser que tengas 13, 12 años, 15, 20, 80, y quizás no has pensado en esto porque eres muy joven, yo quiero animarte a que juntos lo pensemos, pero bíblicamente, que no lo ignoremos, que lo podamos ver con esperanza y gozo en Cristo, pero que no lo ignoremos, porque a todos nos vamos a enfrentar con esto, y la realidad es que ya todos hemos tenido que pasar por momentos donde hemos despedido a seres amados. Quizás si yo preguntara aquí cuántos de ustedes han perdido a alguien, creo que la mayoría, alguien cercano,
creo que la mayoría levantaría su mano porque todos hemos experimentado eso o lo vamos a experimentar. Entonces la pregunta no es si lo voy a experimentar o si me quedan muchos años de vida porque soy joven o si me quedan pocos años de vida porque ya estoy casi de ese lado. La pregunta es cuándo y cómo nosotros estamos preparándonos, y por eso sentí de parte de Dios, le dije a Mateo y a Oscar, yo quiero guiar a la congregación a algo que usualmente no se acostumbra a hacer a menos de que sea un funeral, hablar de lo que es la realidad para todos nosotros, es la muerte. ¿Cómo estamos preparándonos como iglesia para eso que usualmente no queremos pensar, no lo queremos pensar? Es una realidad, una de las realidades más ignoradas. Es una realidad que la realidad es muy ignorada. Ignoramos continuamente esto que vemos delante de nuestro y es esta muerte. Ahora, yo pienso que hemos minimizado lo que es la muerte. Es decir, no nos gusta pensar en la muerte porque la realidad es que es ajena, es una intrusa, es decir, no ha sido parte de la creación buena de Dios. Lo primero que a nosotros no nos gusta pensar en esto, pienso yo, es porque obviamente dentro de nosotros hay una inclinación a rechazar este tema o enfrentar este tema porque es que es ajena. Es una intrusa a lo que Dios ha creado como buena, no es parte de la creación buena de Dios, y por eso pienso yo que no pensamos en ella, pero también creo yo que, o si pensamos en ella, la pensamos en términos de, la minimizamos o hacemos de la muerte un chiste, o la minimizamos a tal punto que decimos, bueno, todo el mundo va a morir y se acabó ahí. Pero otra vez, ¿qué pasa? ¿Cómo poder enfrentar lo que es tan triste y tan doloroso para todos nosotros, que es la muerte, pero pensarlo desde puntos bíblicos? ¿Cómo entonces entender lo que es la muerte y dónde buscar su significado? ¿Dónde vamos a entender lo que es la muerte y dónde vamos a este lugar seguro que es la fuente de toda verdad para decirnos qué es realmente la muerte? Porque mientras que yo iba en el avión pensando en esto, yo escribía, decía que muchas veces lo que nosotros hacemos es, hacemos de la creencia de la muerte y la formamos de lo que hemos quizás pensado sobre la muerte, quizás hemos entendido sobre la muerte, la interpretamos a nuestra propia manera y no pensamos detenidamente qué es la muerte. Si lo que nosotros hemos dejado que la muerte, el concepto de muerte que nosotros tenemos sea quizás lleno de creencias que nos han dicho, quizás interpretaciones que tenemos, experiencias nuestras, pero también yo creo que muchos de nosotros hemos alimentado la creencia de lo que creemos en cuanto a la muerte sobre libros que quizás algunos han escrito, libros quizás de algunos que han escrito estos libros donde que murieron, fueron, no vieron nada y quieren contar lo que no vieron, o aquellos que supuestamente murieron y supuestamente vieron cosas y vienen a contar lo que supuestamente ellos vieron. Ahora la pregunta es, ¿son estos lugares los lugares más seguros para nosotros? ¿Es esta fuente segura de simplemente leer un libro que alguien supuestamente murió, fue y no vio nada, o alguien se murió, supuestamente vio algo y regresó? ¿Es esa la fuente segura de lo que nosotros podemos pensar y creer en cuanto a la muerte? ¿Será posible que cada uno de nosotros tengamos una convicción fuerte y firme de lo que la muerte es? ¿Será que podemos tener tanta paz aún en el dolor y en la aflicción, de que sí, nosotros pensamos mucho en el allá, pero pensamos muy poco en el cómo llegamos allá? Pensamos en la realidad que ya vivimos y es una eternidad con Dios, y es bueno pensar en eso. Yo tengo una esperanza eterna, pero no nos gusta pensar en el paso de esta vida terrenal a esa vida celestial. Y creo que en la iglesia hemos ignorado mucho este tema, porque otra vez solamente se acostumbra a ser enseñados estos temas en el momento en que estamos en un funeral. Pero cómo nosotros buscamos lo que realmente es la muerte, cómo buscar una paz aún en que a saber que viene ese día. ¿Cuándo será ese día? Nosotros no sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, nadie sabe. Y esa inseguridad o esa incertidumbre es la que nos mata por dentro. No queremos pensar en eso. Y mucho menos queremos pensar que un ser querido a nuestro alrededor le va a pasar eso. Entonces ignoramos esto, pero entonces ¿dónde vamos a buscar esta fuente segura que nosotros podemos encontrar esta paz? Yo no creo que este tema tan serio pueda ser dejado simplemente nuestras propias interpretaciones de la muerte o lo que alguien más ha escrito sobre la muerte y es un mero mortal como tú y yo. Entonces, ¿dónde vamos? Bueno, vamos a la Biblia. La Biblia es el lugar seguro. Y quizás tú dices, bueno, la Biblia fue escrita por hombres de todas formas, entonces ¿para qué vamos a ir allá? Bueno, quiero decir, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por un Dios que es el inmortal, el que nunca va a morir, el que nunca ha tenido un principio, el que nunca va a tener un final. Por lo tanto, la esperanza nuestra debe seguir ahí. Es que lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esto que es la muerte. Así que lo que yo quiero hacer hoy es que vayamos a este lugar seguro para entender estas dos caras de la muerte.
Vamos a ver la muerte física y vamos a ver la muerte espiritual. Y lo que yo busco en realidad con este tema, que es un poco pesado para ti, tú dices, vine hoy a la iglesia para escuchar sobre la muerte, yo quiero prepararte, y parte de nuestro trabajo pastoral es prepararte hacia esa realidad que otra vez queremos ignorar tanto. Entonces, vamos a empezar con lo que es la muerte física. Ahora, antes de ver esta muerte física, se supone que si hay muerte, tú caes vida, ¿verdad? Tú naces para morir, no puedes morir si no has nacido. Esa es la realidad en la cual todos aquí nos encontramos, sea que tú seas un creyente que has profesado a Cristo como Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, o que no has profesado a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados. El mismo lugar en cuanto a nuestra partida de la tierra a la eternidad, todos vamos a pasar por ahí. No importa si has profesado a Cristo como Señor y Salvador, tú y yo vamos a llegar a un día donde esta vida terrenal se va a acabar. Entonces tuvo que haber vida antes de que existiera la muerte. Ahora, en el jardín del Edén había vida. Y una de las cosas que meditaba mientras que iba en el avión pensando cómo soy consolado en que estoy a punto de llegar a Bogotá a ver a mi familia, celebrar si la vida de mi abuelita, tanto la que vivió aquí como la que está viviendo ahora, pero dirigirme a dirigir el funeral de mi abuelita, ¿cómo lo voy a hacer? Mientras que yo estaba llorando en esa avión, yo decía, ¿dónde yo encuentro esperanza ahorita? Porque yo sé dónde está ella. Pero en el aquí y en el ahora, ¿cómo encuentro yo esperanza de lo que ella está pasando ahorita y de lo que yo voy a ir a encontrarme? Que es el cuerpo de mi abuelita. Entonces, ¿cómo miramos la muerte? Bueno, había vida en el jardín del Edén. Me animaba mucho leer Génesis 1 y 2 cuando nosotros vemos que el relato de la creación es un relato empapado de vida. Tú ves Génesis 1 y 2 y tú encuentras vida por todo lado. En el momento en que, por ejemplo, Dios creó la luz, los cielos, la tierra, su vegetación, el sol, la luna, los animales, el mar, el hombre y la mujer creados a su imagen, todo esto de Génesis 1 a 2 es el relato de la vida. Cómo este Dios vivo creó, cómo este Dios vivo da vida. Y entonces cuando leemos Génesis 1 y 2 entendemos que había vida, que había un momento donde la muerte no existía. Hay un momento donde el Ser Supremo, el Dios que trasciende todo lo creado, creó, porque de Él, o de Él sale la vida. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, que Dios crea la creación, es un sinónimo de que Él dio vida. Pero también vemos en Génesis 2 una advertencia que es de vida. Cuando vemos a Jesucristo o a Dios mismo decir, por ejemplo, déjame leerte esto que Moisés escribe en Génesis 2, 16 al 17, Él dice lo siguiente: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Nosotros acostumbramos a leer esos versículos como malas noticias. Porque, ahí fue el problema. No, ahí no fue el problema. Ahí mismo en la palabra de Dios había vida. Yo quiero decirles lo que ustedes tienen que hacer. Yo quiero decirles con mis palabras de vida lo que ustedes están supuestos a hacer. Entonces vemos aquí que aún en el anuncio de Dios había vida, de Dios decir, si ustedes obedecen a esto, hay vida, pero si ustedes desobedecen a esto, para cumplir mi palabra, ciertamente muriendo morirán. Es literalmente lo que quiere decir. Ustedes muriendo van a morir, o sea, va a venir algo que no ha sido diseñado dentro de la buena creación de Dios, sino que es una intrusa a la creación de Dios por la desobediencia del hombre. Entonces, cuando tú vas a Génesis 3, es un capítulo muy importante para la vida del creyente. Si tú no entiendes Génesis 1 y 2, pero si no entiendes Génesis 3, todo lo que pase en tu vida no va a tener sentido alguno. Todo sufrimiento, toda maldad, todo daño que tú escuches de noticias fuera de este país, niños sufriendo, niños muriendo, y la pregunta que le hacemos es a Dios, ¿por qué Dios permite eso? La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que personas mueran? ¿Cómo es posible que nosotros sepamos de noticias tristes fuera de nosotros? Bueno, cuando vamos a Génesis 3, lo que nosotros encontramos es una puerta que se abre bien amplia, bien grande. Génesis 3 abre la puerta para nosotros entender todo lo que sucede como consecuencia del pecado y la justa respuesta de Dios hacia el pecado. Cuando vamos a Génesis 3 encontramos que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Al dador de la vida, de palabras de vida, ellos deciden no escuchar las palabras de vida y entonces sufrir las consecuencias que trajo la desobediencia al pecado, y es esta muerte. De lo que entendemos aquí es, cuando te vas a Génesis 3, ahí mismo en el versículo 19, vienen estas consecuencias. Ya Dios le ha dado las consecuencias a la serpiente, a la mujer, y ahora le habla al hombre, que es algo general. Y fíjate lo que dice Dios: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Lo que vemos aquí es una idea clara de que una vez el hombre y la mujer pecaron, ellos regresarían a donde Dios formó al hombre y es el polvo de la tierra. Es una idea de este funeral, es una idea de que cuando han pecado, murieron. Cuando pecaron, las consecuencias del pecado fue que hubiese algo que no era parte de la buena creación de Dios, y es esto que nosotros llamamos muerte. Ahora, ¿qué muerte es la que Génesis nos habla acá? Porque obviamente pensamos en las canciones que cantamos, que hablan de la muerte. Usualmente en nuestro contexto de iglesia, y hasta ahora es que me acabo de dar cuenta de esto, hablamos más de la muerte espiritual que Cristo ya venció, y eso es victoria. El creyente mira la muerte desde esa plataforma, que vamos a ver, la victoria espiritual, de la muerte espiritual, pero se nos olvida que hay algo que a nosotros no se nos ha sido quitado, y es la muerte física. Miramos esta muerte física desde la perspectiva de la muerte espiritual, pero muy seguido enseñamos que ya no estamos en esta muerte espiritual sin detenernos a pensar qué significa esta muerte física. Esta muerte física es aquella que pone fin a la vida terrenal, es aquella que pone fin al cuerpo, al uso del cuerpo físico. Esta muerte para nosotros otra vez no es natural, porque no es parte de la creación de Génesis 1 y 2, es consecuencia del pecado. Por lo tanto, para nosotros como creyentes o seres humanos, la muerte es algo que rechazamos porque no es natural para nosotros. Como acabamos de ver, Dios no la creó, sino Dios permitió, y aún así Dios creó esto que es la habilidad del hombre de pecar, para que entonces al morir Él trajera un mayor propósito, que vamos a ver más adelante, y es que diera vida a personas muertas, dando la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios permite que el hombre y la mujer pequen, para que entonces entre este intruso a la historia de Dios con el fin de que Él trajera vida por medio de la muerte de su propio Hijo, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero esta muerte para nosotros no es natural. Déjame decirte algo, y quizás tú has pasado por la muerte de un ser querido y quizás has sentido culpa porque te duele. Yo recuerdo una situación cuando uno de mis mejores amigos en high school murió, y recuerdo ir a la casa de su mamá. Ella era creyente, él no, pero ella era creyente, y recuerdo estando ahí con ella, visitándola, y ella no lloraba. Y recuerdo cuando me vio a mí, seguro le recordó a su hijo, el único hijo, y ella me abraza y se pone a llorar, y de inmediato como que pausa, porque las personas a su alrededor que eran creyentes como que le decían que llorar era falta de fe. Yo quiero decirte esto, llorar por la pérdida de un ser querido no es falta de fe. Llorar por la pérdida de un ser querido demuestra que tú reconoces que eso no es parte de la creación buena de Dios, es consecuencia del pecado. El dolernos ante la pérdida de un ser querido es normal. Duele despedirnos de nuestros seres humanos, de seres amados. Nos duele saber que no volveremos a verlos, tocarlos, escuchar su voz. Es normal el dolernos, porque nuevamente muestra que todos aquí, muy adentro, hay algo que nos incomoda, hay algo que nos molesta, hay algo que rechazamos a la muerte, porque nuevamente no es parte del diseño bondadoso de Dios, sino una consecuencia del pecado. Es normal dolernos y llorar por la muerte de un ser querido. Mientras que yo iba en ese avión, recorría toda la Biblia para encontrar ejemplos de personas que perdieron seres queridos y lloraron. Y yo he dado tantas gracias a Dios que la Biblia está empapada de ejemplo tras ejemplo de personas que quizás admiramos y lloraron por la pérdida de un ser querido. Tú tienes el ejemplo, por ejemplo, cuando yo leía Génesis de aquel avión, leía Génesis y me encontraba con la muerte de Sara. ¿Y sabes quién lloró? Su esposo Abraham. Al ver a su esposa muerta, él llora. Leía Génesis, llegué a Génesis 15 y me di cuenta que ¿qué pasó? Jacob murió. ¿Y quién lloró? ¿Quién se echó sobre el cuello de su papá? José. Vemos ejemplos en la Biblia que es normal el llorar, el despedirnos de alguien que amamos y llorar porque no nos gusta esa despedida, porque le pone un fin a esta vida que llamamos esta vida terrenal. Pero yo quiero leerte de alguien que me enseñó, y es Job. Esto yo sé que quizás tú lo conoces muy bien, pero Job, el capítulo 1, después de que Job perdió a todos sus hijos, él nos muestra cómo responder ante esto que es tan difícil para el ser humano y es la muerte. Fíjate cómo Job responde en Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, y déjame recordarte que en versículos anteriores a estos decía que no había otro hombre intachable, recto y temeroso como Job. Entonces el responder de esta manera no fue pecado para Job, era normal y natural para Job. Entonces al escuchar que sus hijos habían muerto, él dice, se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, que era una señal de luto, y postrándose en tierra adoró y dijo lo siguiente:
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Que en otras palabras podría ser lo mismo que Dios había dicho, porque la consecuencia del pecado, Adán y Eva, saliste del polvo y volverás al polvo. Y Job, en una forma poética, puede decir algo como esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Pero lo que vemos en Job es esta respuesta, que ante el dolor de la pérdida de sus hijos, él lloró. Él entendía que era natural el llorar, porque era no natural la muerte. No es natural, es consecuencia del pecado, es consecuencia del dolor. Pero una de las cosas que también me ayudó a mí a entender en Job es cómo él responde, aún con el dolor, aún en medio de la aflicción. Él no responde como usualmente nosotros respondemos ante la soberanía de Dios en la muerte de un ser querido. Y es que nosotros usualmente hacemos esto con Dios. ¿Cómo permites tal cosa? Y lo que Job hizo fue levantar sus manos y entender aún la soberana voluntad de Dios, que es difícil para que está ayudando. Pero fíjate cómo él responde en Job 2 y cómo la esposa responde en el versículo 9 y el versículo 10. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Lo que aquí nos muestra es que la respuesta natural para nosotros es usualmente el rechazar esta muerte, condenando a Dios por la muerte. La pregunta que nos hacemos muchas veces al ver la muerte es: ¿cómo puede Dios permitir tal cosa? Yo no creo en Dios porque mira lo que pasó. Y la mujer de Job nos muestra que ante la respuesta natural de la tentación de negarnos a una realidad, lo que ella es, rechaza la realidad que Dios es soberano, aún dando vida como quitando la vida. Pero Job, lo que encontramos es lo contrario. Lo que hace Job aquí es que para él es una buena oportunidad de dolerse, sí. No minimizar su dolor, sí. Reconocer que duele y que es contrario a lo que Dios ha creado como bueno y consecuencia del pecado, sí. Pero es una oportunidad para él, en vez de hacer así con Dios, él se humilla ante su Dios y reconoce la soberanía de Dios, aun cuando un ser querido se ha perdido. Él reconoce la buena soberanía de Dios, él reconoce su control absoluto de todo, tanto de la vida como de la muerte. Pero mientras continuaba leyendo, meditaba: ¿dónde más yo he visto esto? ¿Dónde más yo he visto esto? Porque llorando en la Biblia pensaba: ¿cómo lucho con esto? Y me recordaba de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas del Señor Jesucristo cuando vio a su gran amigo Lázaro morir? Él no lo vio, pero cuando llegó allá, escucha lo que dice Juan, que es uno de mis versículos favoritos y es el más corto, como muchos han dicho. Versículo 11 de Juan, el capítulo 11, versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos estuvieron con ella llorando, ¿sabes? Ya tenemos énfasis de llorar, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Es Jesucristo. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Jesucristo había dicho versículos antes: esta enfermedad no es para muerte, pero esta enfermedad es para la gloria de Dios. Jesucristo sabía. Después de esto, vemos cuando tú lees la historia, Jesucristo resucita a Lázaro. Y la pregunta es: ¿por qué lloró? ¿Por qué Jesucristo llora al ver a su amigo muerto, cuando él mismo sabía que unos minutos quizás más adelante iba a decir: Lázaro, ven fuera, y iba a resucitar? Por eso nos muestra dos cosas. Uno, sí, Cristo tuvo simpatía de sus hermanas, de las hermanas de Lázaro, pero también yo pienso que Jesucristo llora porque él sabe que esto no es parte de la creación de Dios, es consecuencia del pecado. Jesucristo llora porque es normal, ante ver la muerte, decir: esto no es bueno. Esto no, en nada podemos decir: bueno, no importa, la minimizamos, o aunque el creyente tiene esperanza, no nos dolemos con esto. No, el creyente, bíblicamente, pienso yo, tiene toda oportunidad para lamentarse, sí, con esperanza, para todo aquel que ha creído en Cristo, como vamos a ver, pero para lamentarse y decir: esto no es bueno, esto es consecuencia de algo malo, y es la consecuencia del pecado. Por lo tanto, vemos a Jesucristo aún mismo llorar, porque él sabía que esta muerte física traía dolor. Pero hay algo más que no podemos ignorar. Si nosotros ignoramos la muerte física, que es lo que usualmente hacemos,
también ignoramos algo que debe ser mucho más doloroso para nosotros, es la muerte espiritual. La muerte física es lo que le pone el fin a la vida de un ser humano aquí en la tierra. Pero la muerte espiritual, aunque tú pases por la muerte física, hay una muerte a todo aquel que no ha creído en Cristo, que es eterna. Y es mucho más dolorosa. Entonces ahí es cuando yo encuentro aliento. Por un lado, la muerte física me trae dolor, pero gracias a Dios que en este caso mi abuelito tenía a Cristo, entonces hay esperanza. La muerte física trae dolor, trae llanto, trae no me gusta, pero por otro lado celebramos, sí, lo que siempre cantamos, es que Cristo ha vencido toda muerte espiritual. Entonces, ¿qué es esta muerte? Si vemos que la muerte física quita la vida aquí en esta vida terrenal, se acaba la vida terrenal, bueno, la vida espiritual no simplemente afecta el aquí y el ahora, pero afecta el allá y para siempre. Ahora, la muerte espiritual es aquella que nos ha separado de Dios. Cuando Dios dice ciertamente muriendo morirás, no simplemente es una muerte física, eso sí lo es, pero a la misma vez es una muerte espiritual, que todo ser humano al momento aún de nacer ya ha nacido distante de Dios por las consecuencias del pecado. Hay una muerte espiritual en todos nosotros. Por un lado todos vamos a morir, por otro lado todos nacemos para morir, pero todos nacemos muertos espiritualmente. Sincero apetito por Dios, sincero deseo por Dios, sincero deseo de obedecerle a Dios. Así que déjame tratar de recordarte cómo es que la Biblia habla sobre esta muerte espiritual que es tan seria para nosotros. Por ejemplo, fíjate lo que dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Efesios 2:2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza hijos de ira. Romanos 3:23, porque cuando todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, toda esta muerte espiritual es dolorosa. Es una distancia del Dios vivo, es una distancia del Dios creador. Entonces, cuando pensamos en la muerte física, aunque la ignoramos también, es una realidad que todos tenemos que enfrentarnos. Es decir, ¿estoy yo vivo espiritualmente? ¿Cómo yo puedo celebrar que estoy vivo espiritualmente, aunque pase por lo que es una muerte física? Mi esperanza está en que estoy vivo en Cristo. Ahí es cuando esos versículos toman gran importancia para nosotros. Estamos muertos, pero ahora hemos sido avivados o hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Si no se entiende una muerte física, pero una muerte espiritual también, no vamos a entender por qué la muerte de Cristo y la vida de Cristo es tan importante para nosotros. Fíjate cómo Cristo dice lo siguiente, y es uno de los versículos más difíciles para nosotros manejar, porque es bien fuerte, pero fíjate lo que Cristo dice en Mateo 10, versículo 28. Él dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, muerte física. No temáis a ellos. No temáis a esos que pueden matar tu vida física, aquí tu cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temen a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Otra vez, si no hablamos de muerte en la iglesia, ahora mucho menos hablamos del infierno. Pero es una realidad y tenemos que verlo como es. Es un lugar donde todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo van a ir. Y porque te amamos, quiero decirte que si tú no estás vivo en Cristo, ese es el lugar. No lo digo yo, dice Cristo. Cristo dice: no le teman a esta vida que puede pasar. Mueres y ya, te matan tu cuerpo y ya. Ahora, teme a aquel. Es Dios, teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, si es dolorosa la muerte física para nosotros, y como seres que amamos a otro ser amado, vemos que murió y duele, ¿cuánto más nos debe doler la muerte espiritual? Tanto nuestras si estábamos muertos espiritualmente, o como aquellos que nos rodean a nosotros, cuánto dolor debe causar en nuestro corazón esta muerte física y a la misma vez esta muerte espiritual y eterna. Ahora, las consecuencias de ver la muerte física como algo normal, o que lo hemos minimizado, como que bueno, todo el mundo va a morir, no importa cómo vas a morir, pero vas a morir. Cuando hemos minimizado la muerte física, las consecuencias de minimizar esa muerte física es minimizar la muerte espiritual. ¿Qué ni pensamos en ella? No pensamos en nuestra necesidad de un gran Salvador porque estamos muertos espiritualmente. Nos vemos como personas que sí van a morir físicamente, pero no como personas que están muertas espiritualmente sin Cristo. Nos vemos como que bueno, vamos a morir y vamos al cielo, o vamos a este lugar, o no hay lugar allá. No, hay una muerte física segura, pero a la misma vez hay una muerte espiritual. Por tanto, la pregunta debe ser: ¿qué hacemos ante esta realidad? Ante la muerte física y la muerte espiritual.
¿Qué hacemos? Venir a Cristo. Es la única esperanza que el ser humano tiene, es venir a Cristo. La única esperanza de ver la muerte física como la muerte espiritual es el mismo vehículo, la misma persona que tenemos que encontrar, es a Cristo. Esa es la persona que nosotros tenemos que abrazar plenamente, y por eso es que Cristo puede decir en Mateo 11, 28 al 30 lo siguiente: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pues ante la pregunta de qué hacer con este dolor, tanto físico como espiritual, es la misma fuente: venir a Cristo. Es la única persona que nos va a dar esperanza, tanto al ver a un ser amado morir, como aquel que se enfrenta ante la muerte con esperanza, porque su alma ha encontrado aquel que lo ha comprado, y aquel que ha dicho: vení a mí, yo los voy a hacer descansar. Entonces la ventana se empieza a abrir solamente mientras que tú empiezas a ver a Cristo. La muerte es una realidad física y espiritual para todos nosotros, y la solución es aquel que realmente es sin pecado, y es Cristo. La esperanza nuestra está entonces venir ante Él, porque Él y solamente Él ha quitado esta gran condena. Que la muerte podemos verla y decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Físicamente estamos hablando de esa canción. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Vamos a ver más adelante. Pero a la misma vez, solo en Cristo tenemos la esperanza de que aún en la muerte tenemos esperanza y confianza que es tan solo un vehículo para el fin mayor, y es una gloria con Dios, es la eternidad con Dios. Pero es una cosa que si no lo pensamos seriamente, nos vamos a encontrar, como por ejemplo con versículos como Hebreos 10 y 31, que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No es cualquier juego, pero yo quiero que tú escuches algo, y es que horrenda cosa es caer, sí, bajo las manos del Dios vivo, pero qué maravilloso y glorioso es caer en las manos del gran Salvador Cristo. Aquel que sí es horrenda cosa caer bajo el Dios vivo, que tiene que condenar todo pecado, pero cuán maravilloso es caer bajo el Dios en Cristo y nuestro Salvador. Estar bajo esta mano poderosa es cosa temible, horrenda cosa, dice el autor de Hebreos. Pero por otro lado, Cristo nos dice: pero ustedes están en mis manos, y no hay nada ni nadie que podrá arrebatarlos de ella. Entonces, para el creyente que ha puesto su fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, bajo esta horrenda acción de estar bajo la mano del Dios vivo, se encuentra una gran esperanza, porque esa misma mano, en vez de estar así para contigo, está así para contigo. En vez de sentir el peso de la condena si estás en Cristo, ahora tú encuentras que Él llevó la condena por ti, por tanto tú estás seguro en sus manos. Estas son buenas noticias. Esas son las únicas noticias que tú vas a encontrar, buenas noticias, en solo una persona que fue a una cruz y murió por ti, porque tú no tenías vida. Él dio su vida para que tú tengas vida. Por lo tanto, el creyente que ha profesado a Cristo puede ver y reconocer que hay reconciliación, perdón de pecados y seguridad de salvación solamente en aquel que se entregó en una cruz. Entonces sí, la muerte física continúa, pero hay una gran verdad para el creyente, y es que la muerte espiritual fue puesta en un fin para entonces disfrutar con Cristo por el resto de la eternidad. Uno tuvo que morir por muertos, nosotros, para que entonces Él, al morir, nos diera vida a nosotros los muertos. Una muerte física que vamos a pasar, pero ahora una muerte espiritual que, si tú has creído en Cristo, ha sido eliminada de ti. Fíjate cómo dice Pablo en Romanos capítulo 6, capítulo 5, dice lo siguiente, que es uno de los versículos favoritos, capítulo 5, del 17 al 21, fíjate lo que dice Pablo. Porque si por la transgresión de uno, es decir, Adán, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, aquí estamos todos nosotros, esas son las buenas noticias. Así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Si por Adán entró la muerte física y espiritual, solo por Cristo vino la vida, tanto espiritual como eterna. Solo en Cristo es que encontramos el poder ver a la muerte sin dolernos, sin saber que vamos a pasar por esto, seres que amamos van a pasar por esto, pero solo en Cristo se encuentra tal esperanza que dice, a eso yo ya no me tengo. Para mí la muerte física no es mi fin, para mí es la transición de un nuevo comienzo, que ya he vivido aquí en la tierra, pero ahora lo viviré sin pecado, sin ninguna aflicción, sin ninguna lágrima, porque precisamente ahora en Cristo el creyente puede llegar a decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y todos ahí nos gusta esa frase. Para mí el vivir es Cristo. Pero estoy leyendo lo que dice, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Cómo como creyente tú ves la muerte? Es muy importante para ti. Hace unos minutos hablaba con Oscar y hablábamos de que hay personas dentro de la iglesia que yo no había entendido esto hasta que pasó todo esto, que están pensando continuamente en la muerte y se están preparando. Hay otros que la ignoramos completamente. La ignoramos completamente. Pero son versículos como estos que nos ayudan a entender, ¿será que yo puedo decir tal cosa? Yo puedo decir, para mí el vivir es Cristo. Pero tú puedes completar, Pablo dijo, y para mí el morir es ganancia. Has estado tan convencido que Cristo te ha dado vida, que tú puedes ver la muerte sí como dolorosa, como una intrusa, como ajena a la buena creación de Dios, como consecuencia del pecado. Sin embargo, te puedes decir, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia porque viviré lo que tanto he anhelado ver, y es estar con aquel soberano Salvador que me quitó la muerte espiritual, aunque tenga la muerte física. Esta muerte física tan solo es una transición para lo que yo he considerado que es mi ganancia, y es Cristo y solamente Cristo. Por lo tanto, ahora la muerte, de ser algo sin consuelo para el creyente, es ahora para el creyente algo de consuelo. Porque si la paga del pecado es muerte, el creyente y solo el creyente en realidad puede decir que descanse en paz. Pero todo aquel sin Cristo no puede decir descanse en paz, porque vimos en Hebreos, horrenda cosa es caer bajo las manos del Dios vivo, pero cuán maravilloso es caer bajo las manos del Dios soberano que entregó a su Hijo para que tú creyeras en Él. Y por tanto, ante la muerte que a todos nos va a tocar, el creyente tiene esta esperanza segura, y esta esperanza que acabamos de contar es la misma esperanza que Pablo dice en 1 Corintios 15, y escucha lo que dice Pablo aquí. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de una transición. Es necesario ahora la muerte. Es necesario ahora que este cuerpo que está manchado por el pecado, que es débil, pase una transición de lo que está aquí para estar allá, de lo que es corrupto a ser incorrupto. Y fíjate lo que dice el versículo 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Solo el creyente puede llegar a leer estos versículos y regocijarse ante la muerte. Regocijarse de ver un ser querido, por más doloroso que sea, si ha confiado en Cristo, ver ahí ese ser querido que tú no quieres ver ahí. Sin embargo, tú te recuerdas esto: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y este cántico o este himno es una manera de burlarse hacia la muerte, de mirar a la cara a la muerte, y de una manera reírse ante la muerte y decir: ay, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está? Yo no lo veo. En Cristo. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, gracias a la muerte de Cristo, es que a nosotros que hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de los pecados, de la muerte espiritual hemos pasado vida en Cristo, y la muerte física que todos vamos a pasar, para nosotros ahora es un medio y no un fin. Es un medio, es una transición
para llegar a disfrutar lo que realmente Cristo ha comprado, y es esta eternidad con el Dios eterno. Y entonces solamente ahí es cuando Pablo en Filipenses 4 nos va a ayudar a entender que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. Pero para tú tener este tipo de paz ante la muerte de un ser querido, tú tienes que recibir esta paz. Y esta paz no simplemente se recibe diciendo la recibo y ya. Esta paz se recibe diciendo: yo he pecado contra un Dios santo, yo he pecado contra un Dios que es el Dios vivo, y yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo en Cristo como Señor y Salvador, y yo profeso a Cristo como el único capaz de quitar esta aguijón de la muerte con su muerte, y es el único que puede darme paz ante tal tiempo de aflicción, de dolor, y aún yo mismo verme enfrentado ante una realidad que yo voy a morir. El creyente dice dentro y muy adentro, y seguramente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque desde la plataforma de Cristo el creyente dice: la victoria no es la muerte, la victoria es Cristo, que venció con su muerte la muerte. Esa es entonces la confianza de todo creyente. Y el creyente mira ante este tiempo difícil de su familia que está pasando o va a pasar. Él se encuentra rodeado con toda esta palabra de Dios, y puede llegar al final de la historia. Si comenzó con vida y consecuencia del pecado fue muerte, la historia de Dios termina en Apocalipsis con la siguiente realidad. Apocalipsis 21:4. Él dice: porque juntamente Cristo en los nuevos cielos y en la nueva tierra, Él mismo, Dios mismo, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Es decir, en aquel lugar, nuevos cielos y nueva tierra, Dios secará de nosotros toda lágrima, todo dolor, toda aflicción. Y la esperanza del creyente normalmente no se encuentra en esta tierra. La esperanza del creyente se encuentra en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra que Dios ha creado por medio de la muerte de su Hijo, que ha sido resucitado, sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, el creyente mira esta tierra y su aflicción en esta tierra no como para siempre, pero temporal, necesario para transicionar a lo que es una realidad para el creyente, y es una nueva vida en Cristo eternamente. Es la única manera que el ser humano pueda tener paz ante momentos de aflicción, es mirar a Cristo. Es la única manera de prepararnos ante esto que es inevitable. Todos aquí vamos a pasar por esto. Es la única esperanza que tenemos como creyentes, es mirar a Cristo, exhortar a otros a que miren a Cristo, porque realmente es por medio de la muerte de Cristo que podemos ver que ya tenemos vida espiritual en Cristo, vida eterna con Cristo, por más que tengamos que pasar por esto que tanto no nos gusta hablar en esta vida. Pero ahora la esperanza es que tenemos esta gran victoria en Cristo. La esperanza es que en medio de la aflicción, sea muerte o sea cualquier otro tipo de aflicción que te esté pasando, la victoria ya ha sido asegurada. Ya hay victoria en Cristo. Por lo tanto, por más que no nos guste hablar de la muerte, la Biblia está empapada de eso. Es más, uno de los centros más importantes, el centro más importante de la Biblia es sobre la muerte. Pues sobre la muerte de uno que es perfecto, es Cristo. Sobre la muerte de Cristo. Todo se resume ahí: una vida perfecta, muriendo por nosotros imperfectos para resucitar y darnos entonces la garantía que juntamente con Cristo sí hemos muerto, pero juntamente con Cristo hemos resucitado. Y juntamente con Cristo estamos sentados en gloria. Y tú dices: no, estoy sentado aquí en la iglesia. No, para el creyente hay una realidad sobre esta realidad. Y es que tú, por gracia de Dios, ya estás sentado en la gloria, en el trono, o con el trono de Dios, rodeado de este Dios precioso, junto a ángeles cantándole: santo, santo, santo es el Cordero, santo, santo es digno de ser alabado aquel que fue inmolado por nuestros pecados. Por tanto, ante toda aflicción de tu vida, mira a Cristo. No simplemente la muerte, pero mírenlo a Él. Pongamos nuestra esperanza y veamos esta tierra como lo que es, pasajera. Pongamos nuestra mirada en lo celestial. Pongamos nuestra mirada en que realmente esto es pasajero. Pero hay una realidad mayor sobre esta realidad, y es la eternidad con Dios o bajo la condena de Dios. Y mi oración es que si tú no has abrazado a Cristo como Señor y Salvador, tú puedas estar convencido hoy que hay victoria solamente en Cristo. Y te puedas arrepentir de tus pecados, porque entonces ahí habrá vida y solamente en Él. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por recordarnos hoy brevemente de un tema tan importante que es
la muerte. Pero gracias porque lo hacemos desde la plataforma de la muerte y vida de Cristo. Gracias porque para el creyente que ha confesado a Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, la muerte no debe ser esta cosa temida y puesta a un lado, minimizada. Pero Padre, para el creyente, aunque le es ajeno la muerte y le duele el ver a seres humanos y a sus amados morir, el creyente mira a Cristo convencido de que por medio de su vida y su muerte, Él tiene vida en Cristo. Así que bendito seas tú, Dios, por aún permitir que la muerte entrara por consecuencia del pecado, para que entonces la gracia y la obra de Cristo reinara sobre la muerte, por medio de la muerte de tu Hijo perfecto. Gracias te damos y consuela a todo aquel que ha pasado por la pérdida de un ser querido, que trae a memoria todo esto, y consuela a todo aquel que pasará por esto. Gracias porque nuestro Dios es un Dios de consolación, y gracias porque en Cristo tenemos esperanza que todos aquellos que han muerto en Cristo tienen una paz eterna. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.